¿Ya? Os voy a hablar de los protozoos. Son organismos microscópicos unicelulares, eucarióticos, heterótrofos que se alimentan de bacterias y de otros protozoos. También son depredadores y viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos. Su reproducción puede ser asexual por bipartición, que consiste en dividir el núcleo y luego seguido de la división del citoplasma. Esta foto es de la reproducción asexual, como se puede ver que los procesos están en el proceso de bipartición. Y luego la sexual por conjugación o con intercambio de material genético. He puesto los tipos de protozoos que hay. Los primeros que he puesto son las amebas, que son organismos unicelulares que viven en la tierra y en aguas dulces y en océanos. Su forma es indeterminada, ya que su membrana celular está en movimiento cuando ellos se mueven. Tienen una nutrición heterótrofa y no tienen sistema nervioso. Esta es la estructura de una ameba. Está la vacuola contráctil, que funciona como orgánulos osmoreguladores. Luego está la vacuola digestiva, la membrana de plasma, el endoplasma, el ectoplasma y el núcleo. Ahora voy a hablar de los foraminíferos. Se encuentran en los ecosistemas marinos y sus esqueletos son calcáreos. Su protoplasma está diferenciado en un endoplasma y ectoplasma. Luego emergen pseudópodos retráctiles que el organismo utiliza como para cazar presas y para formar el esqueleto calcáreo que he nombrado antes. Y cuando se acumulan, forman fósiles. Aquí podemos ver una foto de un foraminífero y varios protozoos foraminíferos fósiles. Luego los actinópodos y zooflagelados. Actinópodos, la mayoría forman asociaciones simbióticas con las algas, y luego también se caracteriza porque tienen unas largas prolongaciones que se sobresalen a través de los poros de su concha. Luego los zooflagelados son una subclase de los protozoos del grupo de los flagelados y tienen una membrana flexible y deformable, y casi siempre son parásitos de los animales. Tienen más o un flagelo y para poder moverse viven libres o en simbiosis. Un ejemplo es en el intestino de las termitas. Ahora voy a hablar de los flagelados. Son un grupo heterogéneo de protozoos caracterizado por la presencia de uno o más flagelos en una o todas de las fases de su ciclo vital. Forman colonias que pueden formarse por muchos o miles o pocos individuos. Causan enfermedades tanto en invertebrados como vertebrados, incluyendo al ser humano entre ellas. Un tipo es el Trypanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas, que es americana por la parasitoria tropical. Luego están los ciliados, que son uno de los grupos más importantes en los protozoos. Se encuentran en lugares de agua y la mayoría se alimentan de organismos pequeños. Tienen células recubiertas por cilis y vacuolo, que regulan la cantidad de agua que les entra en su interior. Su superficie aparece cubierta de cilios alineados regularmente. Tienen dos núcleos, macronúcleo y micronúcleo. Ese último reservado para la reproducción sexual. La mayoría realiza la fagocitosis, mediante la que se alimentan de las algas. Esto es una foto de un ciliado, que es su estructura. El número 1 es la vacuola contráctil. El número 2 es la vacuola digestiva. El 3 y el 4, el 3 es el
macronúcleo y el 4 el micronúcleo. El 5 es el citoproto, es la citofagase, y el 7 son citosinosis, y el 8 es los cilios, que son los pelos que os he hablado antes por donde regulan la entrada del agua en su interior. Ahora os voy a hablar de los esporozoos. Son un conjunto heterógeno de microorganismos y también son parásitos y viven dentro de las células y pueden llegar a ser patógenos. Producen enfermedades graves como la de la malaria. En esta foto podemos ver un esporozoo y este es la de la enfermedad de la malaria. Esos son los que afectan a producir la enfermedad de la malaria. Ahora os voy a hablar de las características de los protozoos. Se extienden a partir de 10 a 50 micrones y pueden crecer hasta 1 milímetro. Se ven fácilmente con el microscopio y tienen flagelos para poder moverse. Como depredadores cazan sobre algas, bacterias y microhongos unicelulares o filamentosos. Pueden absorber alimento vía sus membranas celulares. También son una fuente importante del alimento para los microinvertebrados y pueden sobrevivir a condiciones ásperas como temperaturas muy altas o elementos químicos dañosos. También producen enfermedades, la de la sangre, como os he hablado antes, de la malaria. Luego del sistema nervioso, la enfermedad del sueño producida por la mosca Tsetse. Y luego el aparato digestivo, que es disentería amebiana. Se puede ver en esta foto el protozoo, qué tipo es. Luego está la enfermedad del calazar transmitida por la mosca de arena, que puede producir rotura de brazo o infecciones intercurrentes. En esta foto se puede ver la mordedura de la mosca. Ahora voy a hablar de cómo se descubrieron los protozoos. Fue con la invención del microscopio en el siglo XVII y fue posible examinar las formas más pequeñas de la vida. Fue Leeuwenhoek, descubrió los protozoos en agua de lluvia, de estanque, heces y los llamó animalculos. El 20 de diciembre de 1675 y otra del 22 de enero de 1676, en una extensa carta de 16 hojas, se describe actualmente denominados protozoos, especialmente los ciliados, a los que se alimentan de las algas. Bueno, y ahora he encontrado la información.